Hola a todos, bienvenidos a Tu Mega Memoria. En este vídeo vamos a aprender a calcular el día de la semana de cualquier fecha que necesitemos saber, gracias al algoritmo de Zeyer. Así pues, podremos averiguar que el 10 de abril de 1981 fue viernes, el 4 de septiembre de 1943 fue sábado, el 8 de octubre de 1920 fue viernes, el 7 de febrero de 1933 fue martes. El 18 de julio de 1939 también fue martes. 17 de enero de 1904 fue domingo. Y el 14 de febrero de 1960, Día de los Enamorados, también fue domingo. Cabe destacar que estas fechas no las tenía yo preparadas de antemano, sabiéndomelas ya de memoria, en absoluto. Las he elegido al azar para que veáis que con la práctica de lo que voy a explicar en este vídeo, lo poquito que se tarda en calcular el día de la semana de cualquier fecha. La única fecha que sinceramente tenía preparada es la primera, el 10 de abril de 1981, ya que es mi fecha de nacimiento. Como todo en la vida, cuanto más se ejercite y se practique este algoritmo, el algoritmo de Zeyer, más rapidez y más soltura adquiriréis a la hora de calcular el día de la semana de cualquier fecha. De todas formas, al finalizar este vídeo, explicaré lo más detalladamente posible de qué manera lo hago yo para tardar el promedio de 1 o 2 segundos, cuando más, en calcular cualquier fecha. Dicho todo esto, vamos allá con la explicación detallada de en qué consiste el algoritmo de Zeyer. El algoritmo de Zeyer consiste en hallar el resto de una división entre 7 de un dividendo que se compone de la suma de 4 factores, A, B, C y D, donde A es el día de la fecha, B es el código numérico que tiene cada mes, que no es su número ordinal. C es las dos últimas cifras del año de la fecha que nos dan. Y D es la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras del año que nos dan. Es decir, si cogemos el año y lo dividimos entre 4, ¿por qué? Porque cada 4 años es bisiesto, nos dará un resultado. Si el año es múltiplo de 4, el resultado será exacto. Si no es múltiplo de 4, el resultado tendrá decimales. Esos decimales hay que obviarlos, hay que eliminarlos, quedándonos solo con la parte entera. De manera que 7 entre 4 nos da 1,75. Para este algoritmo tendríamos que tener en cuenta solamente el número 1. La parte decimal se elimina. Por otro lado, si se trata de enero o febrero de un año bisiesto, habría que restar 1 a X. Si se trata de marzo o un mes superior de cualquier año, no habría que restar nada. Si es enero o febrero de un año no bisiesto, tampoco habría que restar nada. En cuanto a X, solo puede ser un número de 0 a 6, siendo 1 lunes, 2 martes, hasta llegar a 5 viernes y 6 sábado. En caso de que la división fuera exacta, X sería 0 y el día sería domingo. Vamos ahora con la explicación de los códigos numéricos de cada mes y por qué a cada mes le corresponde dicho código numérico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta los días totales anteriores a cada mes. Es decir, dentro de un mismo año, enero es el primer mes. Por lo tanto, no tiene meses anteriores. Insisto, dentro de un mismo año, sabemos todos que enero va después de diciembre, pero estaríamos hablando de años diferentes. Así pues, enero no tiene días anteriores dentro del mismo año por su condición de ser el primer mes del año. Así que se le asigna el código numérico 0. En el caso de febrero,
Los días anteriores, que son los días de enero, sería 31. En el caso de marzo tendríamos los días de enero y los días de febrero, que harían un total de 59. En el caso de abril, desde enero hasta marzo, hay un total de 90 días. En el caso de mayo, hasta abril inclusive, habría un total de 120 días. En el caso de junio, serían 151. En el caso de julio, serían 181. En el caso de agosto, 212. En el caso de septiembre, 243. Octubre, 273. Noviembre, 304. Y diciembre, 334. Insisto una vez más que son los días anteriores, sin contar el propio mes. De todas formas, no os asustéis, porque a pesar de que estos números son los códigos numéricos de cada mes, se pueden reducir a un número mucho más pequeño, bastante más pequeño, que es de 0 a 6. Cada mes tendrá el suyo, como ya hemos dicho en algún momento de este vídeo tutorial. Para reducir estas cifras a otras equivalentes más pequeñas, lo que hay que hacer es dividir cada una de estas cifras entre 7 y tener en cuenta el resto de cada división. Así pues, en el caso de febrero, dividimos entre 7, nos da un resultado de 4 y nos sobra 3. Pues ese 3 es el código numérico de febrero. Vamos con marzo. Dividimos entre 7 y nos da un resultado de 8, con un resto de 3. Y 3 sería el código de marzo, igual que febrero. Abril. Dividimos entre 7 y nos da un resultado de 12 y nos sobran 6. Así que abril tendrá el código numérico 6. Mayo, si lo dividimos entre 7, nos da 17 y nos sobra 1. Código numérico de mayo, 1. Junio, dividimos entre 7, nos da 21, nos sobran 4. Julio, dividimos entre 7, nos da 25 y nos sobran 6. 6 sería el código de julio. Agosto, dividimos entre 7 y nos da 30 y nos sobran 2. Septiembre, dividimos entre 7, nos da 34 y nos sobran 5. Octubre, dividimos entre 7, nos da 39 y la división es exacta. Por lo tanto, octubre tiene el 0 como código numérico, al igual que enero. Noviembre, dividimos entre 7, nos da 43 y nos sobran 3. Código numérico de noviembre, 3, al igual que febrero y marzo. Y diciembre, dividimos entre 7, nos da 47 y nos sobran 5. Así que el código numérico de diciembre será 5. Si os fijáis, tal como os decía al principio, los códigos numéricos de los meses van de 0 a 6. Al principio puede que os cueste un poquito haceros con estos códigos, pero con el tiempo y con la práctica os haréis con ellos fácilmente. Hay algunas reglas mnemotécnicas, como por ejemplo, los 3 primeros códigos son 033, que es el código numérico que hay que marcar para llamar por teléfono a Francia. Y de los 9 siguientes, el primero, el de abril, empieza por 6. Así que si pusiéramos todos estos códigos en fila seguidos, parecería que estamos escribiendo un número de teléfono de Francia. De una manera o de otra, estos códigos deben saberse de memoria, cosa que no es muy complicada. Llegados a este punto ya hemos explicado todo lo que había que explicar. Vamos a pasar ahora a los casos prácticos que hemos visto al inicio de este vídeo. 10 de abril de 1981. El primero de los factores es el día, 10, más el código numérico de abril, que es 6, más las dos últimas cifras del año, que es 81,
más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, que es 20. Esto hace un total de 117, que al dividirlo entre 7 nos da un resultado de 16 y un residuo o un resto de 5. Quinto día de la semana, viernes. Vamos allá con otra fecha. La siguiente era el 4 de septiembre de 1943. El día 4 más el código numérico de septiembre, 5, más las dos últimas cifras del año, que son 43, más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, que es 10. Esto hace un total de 62, que al dividirlo entre 7 nos da un resultado de 8 y un residuo de 6. Sexto día de la semana, sábado. Siguiente fecha, 8 de octubre de 1920. Día 8, más el código numérico de octubre, que es 0, más las dos últimas cifras del año, que es 20, más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, que es 5. Todo ello da un resultado de 33, que al dividir entre 7 nos da un resultado de 4 y un residuo de 5. Quinto día de la semana, viernes. 7 de febrero de 1933. Día 7. Código numérico de febrero, 3. Tenemos 7 más 3, de momento 10, más las dos últimas cifras del año, 33, más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, 8. Todo esto hace un total de 51, que al dividir entre 7 nos da un total de 7 con un residuo de 2. Segundo día de la semana, martes. Siguiente, 18 de julio de 1939. Día 18. Más el código numérico de julio, 6. Más las dos últimas cifras del año, 39. Más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, 9. Esto hace un total de 72, que al dividir entre 7 nos da 10 y un residuo de 2. Segundo día de la semana, martes. Vamos ahora con un caso en el que el mes es enero o febrero y el año es bisiesto. Vamos allá. 17 de enero de 1904. Sumamos el día 17 más el código numérico de enero, 0, más las dos últimas cifras del año, 4, más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, 1. Como es enero o febrero de un año bisiesto, hay que restarle 1. Esto hace un total de 21, que al dividir entre 7 nos da 3 y un residuo de 0. Al ser 0, el día de la semana es domingo. Vamos con otro ejemplo. 14 de febrero de 1960. Sumamos el día, 14, más el código numérico del mes, 3, más las dos últimas cifras del año, 60, más la cuarta parte entera de esas dos últimas cifras, 15. Al ser enero o febrero de un año bisiesto, hay que restarle 1. Esto hace un total de 91, que al dividir entre 7 nos da un total de 13 con un residuo de 0, porque la división es exacta. Así que el día de la semana correspondiente es domingo. Para que un año sea bisiesto tiene que ser múltiplo de 400 y además múltiplo de 4 que no sea de 100. A modo de ejemplo, en la parte superior tenéis unos años que se corresponden con años bisiestos porque son múltiplos de 4, que no son de 100. En la parte media de la pantalla tenéis años que también son bisiestos porque son múltiplos de 400. Y en la parte inferior tenemos años que, a pesar de ser múltiplos de 4, no son bisiestos porque no son múltiplos de
400. Los años impares no son bisiestos ninguno. La siguiente información resume en pocos pasos lo que hay que hacer para saber si un año es bisiesto. Fuera del cuadro tenemos que el año tiene que ser múltiplo de 400 o, en su defecto, dentro del cuadro, el año tiene que ser múltiplo de 4, pero no debe ser múltiplo de 100. Lo que hemos aprendido hasta ahora solo nos vale para los años comprendidos entre 1900 y 1999. La parte buena es que cada 400 años se repite el mismo ciclo. Es decir, que lo aprendido hasta ahora también vale para dentro de 400 años. O dicho de otro modo, para los años comprendidos entre 2300 y 2399. También, por supuesto, para los años comprendidos entre 2700 y 2799. Y hacia atrás también, para los años que empiecen por 15, siempre que sea del 15 de octubre de 1582 en adelante, que es cuando comienza el actual calendario, el gregoriano. Fechas anteriores al 15 de octubre de 1582 no cumplen la fórmula aprendida hasta el momento, pero sí una modificación de la misma. De hecho, el 14 de octubre de 1582 nunca existió. El día anterior al viernes 15 de octubre de 1582 fue el jueves 4 de octubre de 1582. Esto se debe a la adaptación del antiguo calendario, el juliano, promovido por Julio César allá por el siglo 46 a.C., para transformarlo en el actual, el gregoriano, promovido por Gregorio XIII a finales del siglo XV o principios del XVI, algo así. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a ver cómo se resuelven el resto de casos del calendario gregoriano. A partir del 15 de octubre de 1582 se toman las dos primeras cifras del año y se dividen entre 4. De ahí que cada 4 siglos se repita el mismo ciclo. Dividimos, como digo, las dos primeras cifras del año entre 4 y según sea el resto se hace lo siguiente. Si el resto es 0, se resta 1 al resultado final. Si el resto es 0 es porque son múltiplo de 4. Si el resto es 1, se resta 3 al resultado final. Si el resto es 2, se resta 2 al resultado final. Si el resto es 3, no hay que hacer nada, como es el caso de 15, 19, 23, que son múltiplos de 4 más 3. Vamos con algún ejemplo de cada situación. El 3 de febrero de 1613, sumamos 3 por el día, más 3 por ser febrero, más 13 por el año, más 3 por la cuarta parte entera del año, y menos 1 porque las dos primeras cifras del año, 1, 6, son múltiplo de 4. Esto hace un total de 21, y como 21 es múltiplo de 7, el día de la semana de esta fecha es domingo. Vamos con otro ejemplo. 4 de noviembre de 1726. Hacemos la suma. 4 por el día, 3 por ser noviembre, 26 por ser el año y 6 por ser la cuarta parte entera del año. Y más 4, porque las dos primeras cifras del año son múltiplo de 4 más 1. Esto hace un total de 43 y al dividirlo entre 7 nos da un resultado de 6 y un resto de 1. De modo que el 4 de noviembre de 1726 fue lunes. Vamos con un par de fechas que incluyan enero o febrero de un año bisiesto, para que veáis que funciona exactamente igual que lo que ya hemos aprendido. 4 de febrero de 1808. 4 por ser el día, 3 por febrero, 8 por el año, más 2 por la cuarta parte del año, más 2 por ser las dos primeras cifras del año, múltiplo de 4 más 2, y menos 1 por ser febrero de un año bisiesto. Esto hace un total de 18, que al dividir entre 7 da un total de 2 y un resto de 4, de manera que el 4 de febrero de 1808 fue jueves. Y por último, 15 de enero de 1596. 15 por ser el día, 0 por ser enero, 96 por el año, 24 por la cuarta parte del año, 0 por ser las dos primeras cifras del año, múltiplo de 4, menos 1, o más 3, que es lo mismo, y menos 1 por ser enero de un año bisiesto. Esto hace un total de 134,
que al dividirlo entre 7 nos da un total de 19 y un resto de 1. Por lo tanto, el 15 de enero de 1596 fue lunes. Para fechas del calendario juliano, no hay que tener en cuenta en ningún momento si las dos primeras cifras del año son múltiplo de 4 o no. En este caso funciona de una manera, bajo mi punto de vista, mucho más fácil. Esta vez tenemos que partir de una constante que es 4. Quiero decir, hay que sumar 4 más el día, más el código del mes, más el año partido por 4, división entera, recordad. Y ahora hay que restarle las dos primeras cifras del año. Todo ello lo dividimos entre 7 y el resto nos dará el día de la semana. Hasta aquí lo normal. Antes de poner varios ejemplos, os voy a explicar por qué hay que empezar la cuenta en 4. El motivo es bien simple. El calendario juliano, el que terminó el 4 de octubre de 1582, tiene otro código numérico para cada mes. Y la diferencia del código numérico juliano y el gregoriano es de 4 unidades. Es decir, el mes de mayo tiene el código numérico de 1 en el calendario gregoriano y en el juliano tiene un código numérico de 5. Y esa diferencia es la misma para todos los códigos numéricos. Así que en lugar de memorizar innecesariamente un nuevo código numérico, empezamos la cuenta en 4. De esta forma el resultado es el mismo y el esfuerzo es mucho menor. Vamos con los ejemplos de fechas del calendario juliano. 24 de febrero de 1121. Empezamos la cuenta en 4, más 24 por el día, más 3 por febrero, más 21 por el año, más 5 por la cuarta parte entera del año, menos 11 para las dos primeras cifras del año. Sin más. El mes de febrero, pero el año no es bisiesto. Por lo tanto, no hay que restar nada más. Esto hace un total de 46 que al dividirlo entre 7 obtenemos un cociente de 6 y un resto de 4. El 24 de febrero de 1121 fue jueves. Vamos con otro ejemplo. 31 de agosto del año 486. Empezamos en 4, más 31 por el día, más 2 por agosto, más 86 por el año, más 21 por la cuarta parte entera del año. Menos 4 por el año excluyendo sus dos últimas cifras. Esto hace un total de 140, que como es múltiplo de 7, el 31 de agosto del año 486 fue domingo. Y ahora vamos con el último ejemplo antes de explicar cómo lo hago yo para tardar menos de 2 segundos. Esta vez voy a explicar un caso de enero o febrero de año bisiesto. Por ejemplo, 1 de enero del año 1204. Hacemos 4 porque la cuenta ya sabemos hasta ahora que empieza en 4, más 1 por el día, más 0 por el mes, más 4 por el año, más 1 por la cuarta parte del año, menos 12 por las dos primeras cifras del año, menos 1 por ser enero de un año bisiesto. Esto da un total de menos 3. Cuando el resultado es negativo no es ningún problema. Le sumamos 7 hasta que el resultado sea positivo. Menos 3 más 7, que es lo mismo que 7 menos 3, es igual a 4. El 1 de enero de 1204 fue jueves. Lo más importante para calcular rápidamente una fecha es el entrenamiento y la constancia, de lo que voy a explicar a continuación, y tomárselo como un juego, como un pasatiempo. No obligarnos a correr más de lo que podemos. Eso que no se os olvide. Por otro lado, se juega mucho con x mod 7, siendo x cualquier número entero y positivo. Mod es la operación de hallar el resto de una división. Si tomamos cualquier número entero positivo y lo aumentamos en una unidad progresivamente, tendríamos algo así como 34, 35, 36, hasta llegar a 47, 48, 49, en esta secuencia. Ahora, si en lugar de escribir estos números, escribimos sus restos de dividirlos entre 7, tendríamos esto. 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Y si sumamos 12 más 13 nos da un total de 25. Su resto, al dividirlo entre 7, es 4.
Ahora hagamos lo mismo con los sumandos por separado, con 12 y con 13. El resto de dividir 12 entre 7 es 5 y el resto de dividir 13 entre 7 es 6. Como es lógico, si en 12 es 5, en 13 tiene que ser 6. Ahora sumemos estos restos, 5 más 6, 11, y hallemos el resto de 11 al dividirlo entre 7. ¡Oh, qué sorpresa! También es 4, igual que en el caso de 25. Podríamos poner todos los ejemplos del mundo y seguiría saliendo igual. No quiero decir con esto que siempre salga 4, sino que podemos hallar el resto de un número x dividido entre 7 o hacer lo mismo con varios números cuya suma total sea x. La suma de los restos será la misma que el resto de x, como ha sucedido con 12 más 13 y con 25. Así pues, vamos a aplicar este principio al cálculo de fechas. Dicho de otro modo, en lugar de sumar las diferentes cifras y luego hallar el resto de dividirlo entre 7, hallaremos el resto de cada factor dividido entre 7 y luego lo sumaremos. Vamos allá. Nos preguntan qué día de la semana fue el 7 de septiembre de 1950. Desglosamos los factores: 7, 5, 50, 12. Si los sustituimos por sus correspondientes restos de dividirlos entre 7, tendríamos esto: 0, 5, 1, 5. Estos números suman 11. El resto de dividir 11 entre 7 es 4. El 7 de septiembre de 1950 fue jueves. Vamos con otro ejemplo, que es el 16 de mayo del año 832. Desglosamos: 16, 1, 32, 8 y menos 8, que es el año excluyendo las dos últimas cifras y en negativo porque hay que restarlo. El 8 y el menos 8 podrían eliminarse puesto que uno anula al otro, pero vamos a seguir con la explicación tal cual para no provocar ninguna confusión. Sustituimos cada factor por el resto de dividirlo entre 7. 2, 1, 4, 1 y menos 1. Sumamos todo y obtenemos un total de 7, que al ser múltiplo de 7, el 16 de mayo del año 832 fue domingo. Ahora un caso de enero o febrero de un año bisiesto. Tengo curiosidad por saber en qué día de la semana cayó el día de Santágueda del año 1612. Santágueda es el 5 de febrero. En 1612 el desglose sería este: 5, 3, 12, 3 y menos 1 por ser las dos primeras cifras del año múltiplo de 4. Menos 1 por ser febrero de un año bisiesto. Como casi todos los factores son inferiores a 7, podemos sumar algunos de ellos dejándolos así: 8, 12, 2 y menos 1, que es equivalente al desglose anterior. Los sustituimos por sus respectivos restos de dividirlos entre 7. 1, 5, 2 y menos 1. Si lo sumamos todo da 7, y como es múltiplo de 7, el 5 de febrero de 1612 fue domingo. Además, los años son constantes, es decir, el año 1938 siempre será 1938, evidentemente. Por lo tanto, el resto de sumarlo a su cuarta parte y dividirlo todo entre 7 también será el mismo. 38 más 9, 47. Si lo dividimos entre 7, el resto es 5. Así que si en lugar de operar con 1938 y su cuarta parte entera, simplemente sumamos 5, el día de la semana será el mismo. Ten en cuenta también que cada 28 años se repite el mismo ciclo. Así pues, el 10 de abril de 1981 fue viernes. Justo 28 años antes, el 10 de abril de 1953, también fue viernes. Y sucede exactamente lo mismo con el 10 de abril de 1925, que son 28 años antes. Recordad que el 15 de octubre de 1582, en adelante, el calendario que se usa es el gregoriano y se calcula de la manera ya explicada a lo largo del vídeo. Del 4 de octubre de 1582 hacia atrás se usa el calendario juliano y se calcula de otra forma parecida a la del calendario gregoriano, pero no igual. En la descripción voy a dejar 10 fechas aleatorias de cada calendario ordenadas cronológicamente junto a sus correspondientes días de la semana para que podáis practicar. Dadle a me gusta si os ha gustado, suscribíos, activad la campanita para recibir las notificaciones de más vídeos como este y comparte por si hubiera alguien a quien le pudiera interesar. ¡Hasta pronto!